manera de vestirse muy particular, ¿no? Y entonces ella estaba con su, ¿no?, su ropita corta, estaba, ¿no?, muy, no sé, emperifollada, ¿no? Es un término. Y luego, poco a poco, empezó a cambiar su manera de vestir, ¿no? Ahora, esa misma señora o señorita se va a una iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ¿verdad?, que tiene ciertas características de vestimenta, y al poco tiempo, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su manera de vestir, ¿no?, nuestra manera de hablar. ¿Alguna vez a ustedes alguien les ha enseñado en un culto, en un mensaje, en una enseñanza, que los cristianos deben llamarse, antes de decir su nombre, deben decirse hermanos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Cuando llegamos a la iglesia, todos se dicen hermanos. Entonces el que predica dice: hermano, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿No? Alguien nos dijo: cuando tú saludes de hoy en adelante, basta de decir buenas noches, buenos días, tú tienes que decir Dios te bendiga. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo aprendimos, ¿okay? Ahora, ¿qué no es la educación cristiana? No es un adoctrinamiento ciego, no es meterle a la gente ahí, tienes que ser santo. ¿Y por qué tengo que ser santo? No sé, pero tú tienes que ser santo. No es decirle a las personas, ¿no?, tú tienes que dejar de peinarte así. Y la persona te dice: ¿por qué me tengo que peinar como el hermano César? No, es que así es como te tienes que... Y entonces el nuevo dice: ¿pero dónde está en la Biblia? No sé, pero yo creo que como todos los hermanos, miren el hermano César, mi hermano César, ¿verdad, hermano? No, usted no es César, mi hermano, perdóneme, Cristian, ¿verdad? Mi hermano Cristian, mi hermano Jorge, ¿no?, y mi hermano César, mírenlo por favor. Ellos están enseñando algo interesante. Ellos están enseñando que cuando usted va al peluquero, usted aquí adelante se deja esto aquí y se corta bien pegadito aquí, ¿verdad? Entonces la gente nueva puede pensar que así es como todos los cristianos se deben peinar. Pero cuando ven aquí, ¿verdad?, a esta belleza, ¿no?, y entonces ven que él tiene otro peinado, ¿no?, y entonces el hermano César tiene otro peinado, y el hermano Alex tiene otro peinado, entonces, qué extraño, ¿no? Ahora, ¿quién está bien? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quelli che si tagliano corto o coloro che si lasciano così? Sono, ¿no?, una expresión de libertad. ¿Quién está en lo corretto? Cosa pensi, Angela? Chi sta lo corretto? E cominciamo a pensare, cominciamo a dire: ma cosa dice la Biblia? ¿Verdad? Pero cuando una educación cristiana está basada solo en el adoctrinamiento ciego, esa educación cristiana no forma carácter. Lo que hace es imponer ideas. Lo que no es una enseñanza de valores ni de moral. Es una enseñanza. Hay mucha gente en la iglesia que le dice a las personas cómo hablar, les corrigen todo lo que hacen, cómo se visten, cómo viven en su casa, no, que deben comer aún. Yo conocí una hermana que lógico ella estaba preocupada por mi salud, pero empezó a hablarme de la comida vegana, ¿no? Entonces yo me fui a investigar un poco y me di cuenta que es un poquito peligroso ese tipo de, ¿no?, una persona que sufre diabetes, ¿no?, porque la carne te da una sustancia que el hierro creo que no te da las verduras. Y entonces empecé a investigar y la verdad es esta, que todas las personas tenemos la capacidad de razonar, de pensar. Dios nos ha dado un cerebrito y ahora vamos a ver más adelante de alguna manera más clara, ¿ok? Ahora, tampoco es transmisión de ciencias humanas, ¿ok? Hay mucha gente que está preocupada por el comportamiento, por los pensamientos, está preocupada por la manera, ¿no?, como actúan las personas y quieren cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando
vediamo i ragazzini, no? Che cominciano a crescere e sono adolescenti, no? E cominciano con questo della ragazza, no? Non voglio che nessuno se meta nella mia privacidad, ¿cómo es? La privacy, ¿no? Y entonces están ellos ya buscando su independencia, etcétera, ¿verdad? Ya la mamá no le puede decir cómo vestirse ni cómo peinarse, y entonces se vuelven muy creativos para hacer cosas que uno dice, pero ¿de dónde aprendió esto? ¿No? Ahora, ¿qué cosa es? Es la creatividad del ser humano, ¿okay? Pero en esa creatividad a veces tratamos de salir de la Biblia, de salir del contexto teológico, ¿okay? Teo, Dios, logía, estudio, y la teología no es otra cosa sino el estudio de las cosas que Dios ha revelado a través de la Escritura, ¿okay? Ahora, cuando la iglesia comienza a ser seria en su tarea, en su labor teológica, entonces empieza a buscar, ¿no?, ciertas maneras de educar que puedan ayudar a las personas a regir su conducta, a que ellos puedan tomar decisiones, a que ellos puedan vivir la vida de acuerdo a la moral cristiana, ¿okay? Pero si nosotros solamente nos basamos en las ciencias humanas y me voy a la psicología, me voy a la sociología, y entonces yo agarro y digo, bueno, ¿no? ¿Qué cosa dicen los psicólogos? Hoy día los psicólogos dicen a una madre de 3 niños, una bebita de menos de 1 año, ¿no? Si tú te sientes tan abrumada, entonces por tu salud mental, vete de tu casa, deja a tus hijos y a tu marido y tú anda y descansa. Imagínense. Y usted puede decir, sí, el psicólogo puede estar en paso, ¿no? El psicólogo paso va. ¿Qué hizo esta madre? Esta madre siguió el consejo y se fue 3 días de su casa. No les estoy inventando nada. El día de hoy, usted cristiano se va al psicólogo, se pelea conmigo, usted qué sé yo, no sé por qué, nos peleamos, ¿verdad? Porque no estamos siempre de acuerdo. Y entonces, cada vez que usted viene a la iglesia, usted se le viene, ¿no? Y entonces usted se va al psicólogo, y ¿sabe qué le va a decir el psicólogo? Mira, por tu salud mental, cámbiate de iglesia. Hoy día, ¿qué enseña? ¿Cómo educa las ciencias humanas? Bajo el principio del escapismo. ¿Capítulo? Por eso es tan peligroso tratar de hacer de la educación cristiana aquello que no es según la Biblia, según la Escritura. Entonces, usted como maestro tiene que entender que su base teológica, su base de reflexión teológica, su base de enseñanza no puede ser ninguna otra ciencia que no sea la teología. ¿Capito? Si no es teología, en otras palabras, si no lo dice Dios, no existe para mí. No es correcto. ¿Capito? Si Dios no lo ha escrito en su palabra, no lo ha revelado, a mí no me sirve. Y a usted no le sirve las ciencias humanas que lo sacan del entorno y el contexto de la base bíblica. ¿Amén? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Sí? ¿Preguntita para que sea más claro? ¿Sí? ¿Cuál cosa no es el capítulo? ¿Pero eso no? Stiamo facendo la registración y tutto, porque la idea de la educación es que el alumno aprenda. Ok, vamos adelante. ¿Qué es la educación cristiana? Este ejercicio quería hacerlo al comienzo justamente ahora, pero no se ha podido lograr todavía, pero ya lo vamos a hacer en algún momento de la clase. Tenemos unas largas 6 horas, ¿ok? ¿Qué es la educación cristiana? Es sembrar en una tierra, ¿ok? Y es seminar de la tierra, ¿ok? Ahora, el Señor Jesús no solamente nos enseñó que cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos la Biblia, la palabra, nosotros
vamos a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de los hombres, sino que también nos enseñó que el corazón de los hombres son diferentes tipos de tierras. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿No? Esa parábola que el Señor puso, ¿no? El sembrador, una tierra, ¿cómo es? ¿No? Una cayó, ¿dónde cayó la semilla? ¿Ok? ¿No? En una tierra sucia, ¿ok? Llena de piedras, ¿ok? ¿Y qué pasó? Y se ahogó la palabra, ¿no? Y luego hay otra tierra. A ver, alguien agarre su Biblia, hermano, agarre su Biblia. Y entonces, yo no sé, usted teólogo ha venido a estudiar teología sin Biblia. No lo puedo creer. A ver, la parábola del sembrador. A ver, si alguien me lo lee. La parábola del sembrador. ¿Sí? Esta es la base bíblica para el entendimiento básico de lo que sí es la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? Es transmisión, es sembrar semillas, es transmitir, ¿no? Algo que tiene vida, porque el Evangelio de Cristo tiene vida, cambia, transforma la vida de las personas. A ver, ¿alguien me lee, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre regales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Hermano, ¿puede leer la otra parte donde el Señor Jesús explica? ¿Sí? El Señor Jesús explica más adelante el significado de esta palabra. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Esto? No, más adelante. 18, versículo. A ver, sí lo leen, mami, gracias. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado entre regales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ya me perdí. Entre espinos, a ver. Este es el que oye la palabra y se hace fructuosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, mis queridos maestros de la palabra de Dios, porque a eso estamos, ¿verdad? En eso estamos, en la formación de maestros de la palabra de Dios. Ahora, la educación cristiana, en primer lugar, es un reto. En segundo lugar, es una esperanza. Un reto porque hay diferentes tipos de corazones. Y entonces cuando yo voy a sembrar la semilla de la palabra de Dios, voy a encontrarme de que no todo el mundo, no todas las personas van a entender el conocimiento que le quiero transmitir. Algo que hoy quiero que ustedes lo tomen como un ejemplo, porque estamos hablando también de que la educación debe usar metodologías, y siendo que tenemos un grupo de jóvenes, el joven de hoy, los llamaba la generación Z, la generación alfa, ellos son una generación visual. Entonces, ellos aprenden más por la imagen que por lo que escuchan. Ahora, los X, los boomers, lo que pasamos 50, 60 años, aprendemos un poquito más con el razonamiento. Tienes que hacer el razonamiento claro para poder entenderte. A veces las imágenes no dicen mucho. Pero ¿qué es la educación cristiana? Es como un sembrador que va a sembrar vida, porque una semilla contiene vida en el corazón de una persona. Pero, ¿qué debe entender el pedagogo? ¿Qué debe entender el maestro? Tiene que entender que no todas las personas son una tierra limpia. ¿Okay? La Biblia habla de la tierra buena,
¿verdad? Pero la tierra buena es una tierra limpia, limpia de problemas de la vida, limpia de, ¿qué hablaba la parábola? ¿No? De espinos, ¿no? De emoción, ¿no? Porque la gente se emociona y un tiempo es fiel al Señor y quiere aprender todo y se vuelve súper cristiano, pero al poco tiempo, decía mi pastor, se le desinfla la llanta y el carrito se queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las personas son una tierra igual a la otra, ¿ok? Así como ustedes que tienen hijos saben que cada hijo es diferente, ¿verdad? A uno le gusta más unas cosas, a otro le gustan más otras cosas, y entonces uno a la primera usted le dice muévete y se movió, el otro usted lo amenaza, le pega, ¿no? Dios mío, qué tortura no le hará a usted como madre o padre, pero él se queda empecinado en su capricho y no quiere moverse, ¿okay? Entonces todas las personas no asimilamos el conocimiento de la misma manera, ¿okay? Entonces, ¿pero qué es la educación cristiana? Sembrar semilla. Pero yo tengo una esperanza. Yo voy a sembrar la semilla del Evangelio con la esperanza de que el alumno me entienda, que el discípulo me entienda. Si el discípulo me entiende, entonces voy a ver el resultado que en el hecho de que esa semilla va a empezar a germinar y poco a poco va a dar fruto. Dígale al vecino,